Gloria al Señor, hermanos. Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Quisiera meditar, llevarlos a ustedes a meditar sobre el suceso más importante que sucedió hace más de 2000 años en la cruz. En la cruz, hermanos. El momento de la Gólgota. Sí, yo lo titulé La batalla decisiva en el Gólgota. Gloria al Señor. Vamos a pensar esto, hermanos. El odio de los escribas y fariseos contra Jesucristo, de llevarlo a la cruz, fue el momento más oscuro de toda la historia de la humanidad. Lo que hicieron los hombres es que los llevaron a la cruz. Fue el juicio más vil, más injusto que toda la humanidad había cernido contra Jesucristo. Todo esto, hermanos, fue orquestado por los escribas, por los fariseos, por toda la multitud que clamaba: crucifícale, crucifícale al Hijo de Dios. Hermanos, jamás ha habido injusticia mayor, ¿sí?, en la creación que llevar a Dios mismo, a su Hijo, a la cruz. ¿Sí? Fue una obra perversa, fue un acto injusto, fue algo que los hombres tomaron la decisión de llevar al autor de la vida a la muerte. Dentro de esa injusticia, hermanos, dentro de todo ese plan orquestado, se escondió también un plan malvado, orquestado también. Quien estaba moviendo a toda esa gente era precisamente la obra perversa de Satanás. El maligno sabía que ese era el momento decisivo de matar al autor de la vida. El maligno sabía que era el momento en que podía acabar con el Hijo de Dios estando en la cruz. Así que las huestes del enemigo, en colaboración con la humanidad, se habían unido para derrotar finalmente al autor de la vida. Pero más allá de todo ese plan diabólico, de toda aquella situación que el diablo estaba preparando y que unió a la humanidad para matar a Jesucristo, se estaba orquestando un plan mayor, planeado y diseñado por Dios mismo. Ese plan se estaba ahí mismo, en ese momento en que estaban matando a Dios, al Hijo de Dios. También, hermanos, se estaba formando, orquestando el plan de la manifestación, de la redención y de la salvación de toda la humanidad. Así pues, hermanos, frente al poder del mal en toda su expresión, frente a toda la maldad que el diablo había puesto para matar a Jesucristo, al Hijo de Dios, había unido a la humanidad, también se estaba orquestando un plan maravilloso. Frente a todo ese mal de la humanidad y del diablo, Dios tenía en ese mismo momento un plan, hermanos, de convertir ese momento, hermanos, en la consumación gloriosa de la victoria de Jesucristo sobre todos los tiempos. La cruz es el eje de la historia de la salvación y es el fundamento de la redención victoriosa. Así que habían muchas cosas que se estaban preparando, que estaban sucediendo en ese momento de la cruz, en el Gólgota, en el Calvario. Era el momento más decisivo de toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Hay tres cosas ahí que podemos observar en la cruz. Hay tres cosas, hermanos. Vamos a meditar esto. El significado de la cruz, ¿sí?, para Dios. También vamos a ver el significado de la cruz para Cristo. Y vamos a ver también el significado de la cruz para nosotros. ¿Sí? Es decir, son significados diferentes. ¿Qué significa para Dios, hermanos, la cruz? ¿Qué significa para
Cristo Jesús la cruz y qué significa para nosotros la cruz. Eso lo voy a dar en prácticamente 40 minutos. Si nosotros podemos ver en primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 y 10, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Aquí está la clave, hermanos. ¿Cuál es el significado de la cruz para Dios? El mandar a su Hijo, ¿sí? El mandar a su Hijo a la cruz por amor. Hermanos, ahí está la palabra importante. Mostró su amor, Dios mostró su amor por nosotros. Ahí está, es la prueba de su amor. Vemos ahí, hermanos, ¿quién estaba siendo juzgado ahí, hermanos, en la cruz? El Hijo de Dios, el hombre en el cual se derramó la gracia de Dios, en el cual toda la expresión del plan de redención estaba puesto, hermanos, en Cristo Jesús. ¿Sí? No fueron los hombres quienes colocaron a Jesús en la cruz, no fueron los hombres que lo pusieron, que lo colgaron en la cruz, sino que fue Dios mismo lo puso en el centro del Gólgota. Ahí fue, hermanos, una prueba de su amor, ¿sí? Así que no fueron los hombres que lo pusieron, fue Dios mismo que lo puso en la cruz, porque sabía que solamente Jesucristo iba a ser el medio para la redención de la humanidad. Ustedes pueden recordar ahí en Juan, ahora en el Evangelio de Juan, ¿sí? Capítulo 10, dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 15, dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Observa, hermanos, dice, mi vida pongo por las ovejas. Así que, hermanos, la muestra del Padre Celestial, ¿sí?, para la humanidad es su amor. En eso se encierra todo, hermanos. Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Observa, hermanos, ¿de dónde viene el amor de Dios? Dice que dio a su Hijo unigénito. Dio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es, hermanos, el significado de la cruz para Dios? Dar a su Hijo. Y lo dio por amor a la humanidad. En otras palabras, hermanos, ustedes pueden imaginar esto. Toda la eternidad, desde antes de la creación del mundo, el Padre Celestial tenía una completa unidad indisoluble con Cristo Jesús. Y solamente cuando Jesucristo vino a la tierra a entregarse, hermanos, cuando Jesucristo fue entregado, fue la separación de Dios con Cristo Jesús. Así que Él mismo, dice que Él mismo Padre dio a su Hijo para ser sacrificado. ¿Sí? ¿De qué nos hablando aquí, hermanos? De la expresión del amor de Dios. ¿Sí? Del amor de Dios. Ahora, si nosotros vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 4 y 5, dice ahora, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Observanos, ¿cuál es, hermanos, el sentido de que el Padre, al dar a su Hijo, se funde en el amor? ¿Sí? Prueba de su amor para la humanidad. Así que vemos, hermanos, dice que aquí se conjuga la palabra misericordia y amor. Gloria al Señor. Así que, hermanos, fue un amor infinito, amor que todo lo da, como lo dice 1 Corintios capítulo 13. Un amor que no se queda con nada. Es un amor sin reservas. Un amor de entrega total. Así que, hermanos, Dios proveyó nuestra salvación a través, hermanos, de dar a su Hijo por amor. Sí. Ahora, si ustedes recuerdan, ahí también en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1,
Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ahí está. ¿En dónde recae la acción? En el Padre. Está hablando del amor del Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Eso es, hermanos, lo que nos colocó, ¿sí?, delante de Dios, ser hijos de Dios. Ya no somos bastardos, no somos amigos, ¿sí? Somos hijos de Dios. Así que el amor nos da ¿sí?, la calidad de ser sus hijos, ¿sí? Ahora, no tan solo, hermanos, vemos que el propósito de Dios para, sí, en la cruz, sino que no solamente fue su amor, sino que también nos habla de la prueba de su justicia. En otras palabras, hermanos, Dios no perdonó a su Hijo, sí, sino que lo entregó por nosotros. Observa, hermano, Jesucristo era santo, era puro, era inocente, y sin embargo, Él dio a su Hijo para que nosotros fuésemos justificados. Gloria al Señor. Así que Cristo, anteriormente, hermano, los hombres del Antiguo Testamento, desde Adán hasta Cristo, al tener pecados, eran contados por justicia. En otras palabras, hermanos, Cristo no había muerto y la deuda no había quedado saldada. Cuando Jesucristo vino, Él murió y nuestra deuda quedó saldada. Ahí en Hebreos capítulo 11, si ustedes observan, hermanos, cuando habla de los héroes de la fe, ellos no vieron la cruz, ellos vieron desde el pasado hacia el futuro. Ahora, perdón, ellos vieron que había una justificación, hermanos, hacia futuro. Nosotros ahora vemos la justificación hacia atrás, hace 2000 años. Los hombres de Hebreos capítulo 11, hermanos, cuando ven a Jesucristo, cuando piensan de la salvación, ven hacia el futuro. Hermanos, ellos no vieron a Jesucristo, pero le creyeron que Él era el Salvador. Ahora nosotros vemos la cruz desde un pasado. Gloria al Señor. Entonces, los patriarcas del Antiguo Testamento no podían ver al Redentor, ¿sí?, sino más bien, hermanos, en su alma. Pero su fe se cimentó en la promesa de Dios. ¿Te acuerdas, hermanos, que ahí en Génesis capítulo 22 le había Dios dicho a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente? En otras palabras, hermanos, ellos iban a ser benditos, ¿sí? Ellos iban a ser prosperados a través, hermanos, de la generación de Cristo Jesús. Así que ellos estaban viendo hacia el futuro. No vieron a Jesucristo, pero le creyeron. Ahora, y nosotros vemos, hermanos, nuestra justicia la vemos ahora hacia el pasado, ¿sí? Así que el mejor tesoro, lo más grande de Dios, amados hermanos, no fue al haber hecho una tierra, el universo, el planeta, no fue puesto en manos, no haber hecho galaxias, sino el mayor tesoro de Dios fue Jesucristo, hermanos, y eso Dios lo entregó por nosotros. Eso se llama el amor de Dios. Se llama, hermanos, no hay algo mayor que Dios nos pudiera haber dado que el amor de Dios, que a Cristo Jesús Él nos lo dio. Amén. Entonces, resumimos que el significado de la cruz para Dios fue su amor y su justicia. Aleluya. Ahora, ¿cuál es el significado, hermanos, de la cruz para Cristo? ¿Sí? Bueno, si para Dios era la prueba de su amor, ahora para Cristo Jesús es obedecer la decisión del Padre Celestial y no importa, hermanos, que Él llegara a la cruz. Hermanos, ustedes pueden recordar ahí a Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 7. Dice, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ahí está la expresión, hermanos. He aquí vengo, oh Dios. Es decir, ¿quién está hablando? Jesucristo. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Hermanos, a Jesucristo no había nada que le interesara en esta tierra que el hacer la voluntad de Dios.
Él no vino a crear un imperio. Él no vino como Napoleón a conquistar reinos, a forzar a sus enemigos. Hermano, lo que Jesucristo vino únicamente se centró en algo: obedecer hasta el final de todas las cosas. Obedecer era el propósito final, hermanos, de Cristo Jesús. Dice: he aquí vengo, oh Dios, es decir, está refiriendo a Dios, el hacer, sí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Eso era lo que más le motivaba, hermanos, a Jesucristo. Eso era, hermanos, lo que palpitaba en el corazón de Jesucristo. Eso era el motor de su vida. Era su única esperanza, su único propósito, su única misión de Jesucristo, el hacer la voluntad de Dios. Amén. Gloria a nuestro Padre. Si ustedes pueden leer también Juan capítulo 4, versículo 34. Dice, Jesús le dijo: mi comida, observan otra vez, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe a hacer su obra. Eso era, hermanos, el eje de su vida. No había otra cosa. Él no quería imperios. Él no quería tener súbditos. Lo que Jesucristo quería es hacer la voluntad del Padre Celestial. Si nosotros ahora vamos en el capítulo 5 de ahí del libro de Juan, 5, versículo 30, ahora dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Observen, su voluntad estaba sometida a la voluntad de Dios. Él no quería hacer él no podía hacer lo que él quisiera, sino que todos sus pensamientos, sus acciones, hermanos, su voluntad estaba sometida a buscar la voluntad de Dios. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces dice que él busca hacer su voluntad, la voluntad del Padre Celestial. Ese fue, hermanos, su meta, su objetivo, su ministerio en esta tierra. Actuaba, hermanos, Jesucristo en perfecta obediencia, en perfecta sumisión con el Padre. ¿Sí? Cristo tuvo una misión, una sumisión, hermanos, total, completa y absoluta. Aleluya. Esto, hermanos, una sumisión total trajo un deleite al corazón del Padre Celestial. Si ustedes pueden observar, hermanos, el libro de Levítico trata sobre ofrendas y sacrificios, ¿sí? En olor suave. Y como Jesucristo fue, hermanos, quien se sometió voluntariamente a todo, a la voluntad de Dios, ahora puede decirse que él tuvo ofrenda encendida, olor suave, agradable a Dios. ¿Qué está diciendo, hermanos? ¿Sí? Que Jesucristo estaba cumpliendo nuevamente la ley del Antiguo Testamento. Hermanos, todos los hombres presentaban holocausto y ofrenda, hermanos, con sus manos. Llevaban animalitos, ¿sí? Para ser sacrificados por el sacerdote. Pero Cristo Jesús ofreció su misma vida, su misma ser en el Calvario, en la cruz, en el Gólgota. Por eso dice que fue olor suave, ungüento agradable a Dios. ¿Sí? En Gálatas capítulo 1:4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dice, se dio a sí mismo. En el Antiguo Testamento se traía un animalito perfecto, pero Cristo Jesús se dio a sí mismo. Él se entregó, hermanos, fue una entrega total, no fue parcial, fue una entrega total y absoluta, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos al libro de Hebreos, si ustedes se dan cuenta, Hebreos tiene mucha similitud con Levítico, ¿sí? Porque también habla sobre los sacrificios. Hebreos capítulo 9, versículo 26, dice: de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces el principio del mundo.
pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar en medio el pecado. Observen, hermano, entonces en el Antiguo Testamento alguien fallaba y presentaba un animalito para perdón del pecado, pero se volvía a fallar y otro animalito, y otro pecado, otro animalito. Entonces era una situación interminable, pero Cristo Jesús una sola vez se dio a sí mismo para toda la humanidad. Hermano, y era el perfecto sacrificio que se estaba dando. Cristo que se estaba ofrendando es un acto de su voluntad, hermanos, para la humanidad. Y en Primera de Juan, ahora, hermanos, vamos a entenderlo finalmente. Primera de Juan, capítulo 3, 16. Ahora dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Fíjense, entonces, Cristo Jesús, en, en acuerdo con el Padre Celestial, orquestaron el plan de que Él iba a morir en la cruz. Así que fue un acto de la voluntad del Padre Celestial, mostrando su amor para la humanidad, y la voluntad de Jesucristo, ambas en unidad, para dar la muerte, perdón, para dar la vida de Cristo Jesús por la humanidad. Así que eso, hermanos, una unidad, un acuerdo entre el Padre Celestial y Jesucristo, trajo deleite al corazón del Padre Celestial. ¿Sí? Así que, si ustedes pueden observar, siempre hubo una unidad, hubo un acuerdo entre el Padre y el Hijo. ¿Sí? Hermanos, en el momento de la cruz, lo que se pensaba que el diablo estaba orquestando, la muerte, la cruz, hermanos, en la cruz del Salvador, se convirtió, hermanos, en un plan mayor. Cristo Jesús y el Padre Celestial habían preparado ese mismo momento para dar salvación a toda la humanidad. Así que la cruz representa el enlace de amor entre Cristo Jesús y el Padre Celestial. Cristo Jesús, hermanos, en la cruz representa al Dios hombre, al Dios hombre triunfador, porque Él no quedó derrotado en la cruz. ¿Sí? Él mismo se sometió a los castigos que le infligió la humanidad, hermanos, en permiso del Padre Celestial, para que solamente a través de eso Él alcanzara la victoria sobre el diablo. Así que eso fue un plan por el Padre Celestial. El diablo creía que tenía la victoria. El diablo creía que estaba usando a los escribas, a los fariseos, a Pilatos, a Herodes, ¿sí? Y a la multitud que estaba rugiendo, crucifícale, crucifícale. El diablo se estaba flotando las manos. Estaba creyendo que tenía al Hijo de Dios clavado en la cruz y que lo había derrotado. Pero dentro de ese plan, hermanos, Cristo Jesús estaba salvando a la humanidad. Dentro de ese plan, hermanos, era el plan mayor de todos los siglos. Era, hermanos, el momento más decisivo para la salvación de toda la humanidad. Qué cosa tan bonita, qué cosa tan hermosa pensar en eso. Gloria al Señor. Fíjense, en Filipenses capítulo 2, versículo, bueno, todo sí, todo eso de Filipenses capítulo 2, dice que no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se anonadó. Quiere decir que se hizo nada. Eso era el propósito, hermanos. Hermanos, que se tuvo que humillar para que al finalmente alcanzara una doble gloria. Hermanos, porque Él tuvo que hacerse nada para la humanidad, para que a través de Él la humanidad fuera salva y volviera a subir al cielo. Entonces se llevó con doble gloria, ¿sí? Así que, hermanos, vemos entonces que ahora Cristo está en el escalón más arriba de todos los escalones, ¿sí? Todas las jerarquías, ¿sí? de los seres celestiales, ángeles, arcángeles, principados, potestades, todos, hermanos, ahora están a la diestra de Dios, sirviéndole con autoridad y con poder. Eso es, hermanos. Hermanos, eso fue lo que hizo, hermanos, la gloria de Jesucristo. Sí,
Para la cruz, hermanos, ahora vemos también el significado de la cruz para Jesucristo es que Él vino por su iglesia. Así que mientras que para Dios, es decir, la cruz representa su amor, para Cristo Jesús, la cruz, Él vino a salvar a su iglesia. Su iglesia, hermanos, si ustedes se dan cuenta, hermanos, la rebelión, Satanás, fue un plan que se orquestó en los cielos. Pero, hermanos, la iglesia fue un plan orquestado en los infiernos. Cristo Jesús, hermanos, vino a salvar a su preciosa iglesia. Hermanos, mientras el diablo se estaba rebelando allá en el cielo, hermanos, estaba orquestando un plan de rebelión contra Dios mismo, Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Bajó hasta los infiernos para salvar a su iglesia. Sí, Jesucristo como persona divina no tenía más que ganar porque Él era Dios, Él estaba en el cielo. Pero sin embargo, hermanos, Él tuvo que hacerse humano, Él tuvo que hacerse nada, morir y padecer los cruentos castigos para venir y salvar a su preciosa iglesia. Efesios capítulo 5, si lo vemos en este sentido, Efesios 5:25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificándola, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A eso vino Jesucristo. Vino a purificar, a santificar, a limpiar, a salvar a su iglesia. Y eso, hermanos, le costó sangre. Sangre, hermanos. Sangre, hermanos. Así que la iglesia fue pagada con sangre, sangre bendita, sangre eterna. Así que podemos ver que la cruz para Jesucristo representa la expresión de su amor, de su salvación. ¿Sí? Sí, gloria al Señor. Dice, ¿ustedes recuerdan aquí la expresión de Pablo? ¿Cómo me maravilla a mí esto? Aquí en donde dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, lo que dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y fíjense, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Pablo se maravilla al saber que Cristo, Dios mismo, el Hijo de Dios, se entregó a sí mismo. Fue una entrega, hermanos, total, hermanos, una entrega por amor, una entrega absoluta por cada uno de nosotros. Está hablando, hermanos, de un amor infinito, de un amor que no acaba. Bueno, aquí está haciendo la imagen del matrimonio. Nosotros a veces amamos a nuestras esposas, a nuestra pareja, cuando él nos ama o cuando ella nos ama. Pero si no nos ama, no la amamos. Aquí, hermanos, dice que Cristo nos amó hasta el fin. Hasta el fin. Juan capítulo 13. ¿Sí? Juan. ¿Sí? Este es un ejemplo de nosotros para con nuestras parejas. Juan 13, versículo 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Observen, hermanos, nosotros amamos a nuestra pareja cuando está con nosotros, cuando hacen lo que nosotros decimos, ¿sí? Y cuando no, nos estamos separando, estamos haciendo trámites de divorcio. Dice que Cristo Jesús nos amó a la iglesia hasta el fin. Una iglesia, hermanos, que para la humanidad era aborrecida.
Una iglesia, hermanos, que tenía mucho, mucho que componer. Pero, hermanos, cuando nosotros, hermanos, como iglesia estábamos chimuelos, estábamos paralíticos, estábamos indefensos, Cristo no nos amó así como éramos. Dice que nos amó hasta el fin. Y dice que Él viene por una iglesia gloriosa, sin tacha, sin mancha, ni cosa semejante. En otras palabras, Él nos ama y está trabajando por nosotros, en nuestra alma. ¿Sí? ¿Sí? Él, hermanos, Jesús, hermano, puso su vida por nosotros, ¿sí? Y ahora está trabajando en su iglesia. Así que la iglesia está siendo perfeccionada, la iglesia está siendo renovada, ¿sí? Podemos resumir entonces que lo que parecía ser la aparente derrota del Hijo de Dios en la cruz, que el diablo había confederado a todas las naciones, a los judíos, a los escribas, a los fariseos y al pueblo de Jerusalén para matarlo, dentro de ese momento se estaba tejiendo un plan, hermanos, de redención, un plan de salvación para toda la humanidad. Eso muestra el supremo amor, hermanos, de Dios para la humanidad y la obediencia absoluta de Cristo Jesús para con el Padre. Había una unidad indisoluble. Ahí, hermanos, estamos viendo el acuerdo mutuo entre el Padre y el Hijo para salvar a la humanidad. Entonces, el Padre estaba dando su amor, Cristo Jesús estaba demostrando su voluntad, obediencia total. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el significado para nosotros de la cruz? Otra vez, ¿cuál es el significado, sí, de la cruz para nosotros? Para Dios fue su amor. Para Jesucristo fue hacer la voluntad del Padre. Y para nosotros, hermanos, sí, hermanos, el significado encierra doble cuestión. Primeramente, hermanos, es la base de la justificación. Fuimos justos. Fuimos justos, hermanos. ¿Qué es la justificación? ¿Sí? Es la voluntad que se otorga, perdón, es el perdón o la absolución que se otorga a un culpable. Es decir, hermanos, se sabe culpable, pero se le perdona. ¿Sí? Es la voluntad en que se otorga para declarar al culpable libre, no más cargos. La justificación no excluye la falla o la transgresión del que hizo el daño, pero sí su absolución. Sí, el perdón, ¿sí? De la ley, ¿sí? El culpable o el culpable queda absuelto, queda libre de todo castigo. Eso es el significado para nosotros, hermanos. Desde un comienzo nosotros nacimos malditos. Desde un comienzo nosotros nacimos pecadores. Desde un comienzo, hermanos, nosotros somos transgresores de la ley, porque tenemos la simiente adámica, la simiente del pecado. Tenemos la herencia genética en nuestro ser, en nuestros ADN, también está la condición del pecado. ¿Sí? Hermanos, tenemos la simiente adámica. ¿Sí? Sí, el hombre, hermanos, cuando nació ya tiene un castigo eterno del infierno. Irse al infierno. Entonces, hermanos, la justificación es el regalo que Cristo Jesús nos otorgó para quedar libres del infierno. ¿Que soy pecador? Sí. ¿Que merezco el infierno? Sí. Pero Cristo me perdonó. Cristo me salvó. Cristo me rescató. Cristo es mi Señor ahora. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Vemos aquí, Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. En otras palabras, nuestra maldición fue puesta en Cristo Jesús. Ahora, mi maldición, ahora es la maldición sobre Jesucristo. ¿Sí? Habla aquí, hermanos,
que nuestra maldición fue puesta en la persona de Jesucristo. Y en Primera de Pedro, vemos ahora capítulo 2, 24. Dice, quien él llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. ¿En qué habla de esto? Justificación. José María, ¿tú eres pecador? Sí, sí lo soy. Pero yo no voy a vivir, hermanos, toda la eternidad sabiéndome pecado. Yo voy a vivir que Cristo sí, que Cristo me amó, que Cristo me perdonó, que Cristo es mi Salvador. ¿Sabes cómo se llama eso? Sustitución. Él sustituyó mi pecado. Mi pecado ahora fue puesto en la cruz. Ese es el valor, hermanos, de la cruz para mí. Que yo ya no debo de cargar con maldiciones, sino que ahora Cristo Jesús pagó por mí. Y yo quedé libre de toda transgresión. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, está hablando de Jesucristo. Él era puro, Él era santo, Él era bendito. Al que no conoció pecado, se le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Observan, Cristo Jesús se convirtió en el pecador, y nosotros en justos. Quedamos justificados, quedamos perdonados. ¿Sí? Así que, amados hermanos, podemos concluir esta idea, que lo que se perdió en el huerto de Edén, ¿sí? La santidad, ¿sí? La unidad del Padre Celestial, Adán y Eva, cuando fallaron, hermanos, el idilio quedó roto. Ustedes recuerdan que todos los días salía Jesucristo, salía el Padre Celestial a hablar con Adán y Eva. Adán, Eva, ¿sí? Hermanos, entonces Adán tenía comunión con el Padre Celestial y Eva. Pero de momento cuando ellos comieron el árbol, ¿sí? Ellos se escondieron, se alejaron. Entonces sale Dios a buscarlos de todos los días. Adán, Eva, estaban ocultos. Y dice, porque estuve desnudo y me escondí. La conciencia del pecado había quedado dentro de ellos. Habían comido del árbol prohibido y ahora eran condenados. Entonces ahora, hermanos, dice ahora, ahora se había roto ese idilio, esa comunión que había tenido el Padre Celestial con los primeros seres humanos, Adán y Eva. Entonces, lo que se perdió en el huerto de Edén se rescató en el Gólgota. Ahora nosotros tenemos libre acceso a la presencia del Padre Celestial. Dice la Escritura que cuando Jesucristo murió, cuando el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Cuál era el velo? El velo es el que separaba el lugar santo del lugar santísimo, como dando a entender que ahora nosotros teníamos derecho o podíamos allegarnos a la presencia de Dios. El velo del templo se rasgó, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, hermanos, estaba prefigurando la idea que teníamos acceso, libre entrada a la presencia de Dios. Así que en el huerto de Edén, hermanos, Dios se apartó y sacó a Adán y Eva del huerto de Edén. Y ahora, con Cristo Jesús, el postrer Adán, tenemos acceso directo al Padre Celestial. ¿No te parece maravilloso eso, hermanos? Así que lo que se perdió en el huerto de Edén se rescató en el Gólgota, ¿sí? Con el postrer Adán, Jesucristo, nuestro Señor. Romanos, capítulo 5, ¿sí? Versículo 11 en adelante. Dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Observan? ¿Qué es la reconciliación? Nuevamente las paces. Nuevamente, hermano, la unidad. ¿Sí? ¿Sí? La reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó por todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, hay una maldición transgeneracional que nos llegó hacia nosotros.
Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte, es decir, desde que nacimos, desde Adán, tenemos la simiente adámica del pecado, la maldición. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y luego dice ahora, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel que murió en los muchos abundó muchos, para con los muchos la gracia, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. A mí dice, pues si, y aquí está lo importante ahora, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo Jesucristo. Aquí está, hermanos, el postrer Adán, lo que recibe en la abundancia de la gracia, el don de la justicia. Así como por la transgresión de uno, este es Adán, de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, hermanos, con Adán recibimos la simiente de la maldición. Somos malditos. Pero ahora con el postrer Adán, Jesucristo, ahora somos salvos. Venimos, hermanos, a la salvación eterna. Y eso, hermanos, ¿cómo adquirimos la salvación? A través de Jesucristo. Y a Jesucristo, ¿qué le costamos? Su sangre. Imagínate, hermano, tú fuiste rescatada, fuiste pagada con sangre bendita, sangre del Redentor, sangre divina. Tú, hermanos, amados, hermanos, tú vales muchísimo. Vales la sangre de Jesucristo. Hermanos, tú tienes sangre divina. Fuiste pagado, hermano, no con dólares, no con lingotes de oro, sino con lo más santo, con lo más bendito, con lo más divino, que fue la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Así que, hermanos, con la muerte de Jesucristo, nosotros también recibimos la muerte de la muerte eterna. Amén. ¿Sí me explico? Con la sangre de Jesucristo, nosotros recibimos la muerte con la muerte eterna. Ya la muerte no tiene autoridad, no tiene potestad, no tiene influencia sobre nosotros. Así que, hermanos, la cruz también había mucho que la cruz no solamente era la base de la justificación, que éramos libres de toda cosa. Ahora también, ¿sabes qué? La cruz también es la base de la santificación. ¿Entiendes la diferencia? La justificación, los pecados nuestros ahora eran puestos en Jesucristo. Ahora también la cruz para nosotros representa la santificación. Sí, dice, hermano, cuando Pablo habla, hermano, que nosotros fuimos crucificados en Cristo, lo podemos decir, hermanos, en tres aspectos. Que el mundo, el diablo y la carne ya nos enseñarán en nosotros. Somos santificados, hermanos. Antes de conocer a Cristo, éramos mal hablados, peleábamos con nuestra misma sangre, nuestros hermanos, éramos rebeldes con nuestros padres. Pero ahora, hermanos, el mundo ya no tiene influencia sobre nosotros. Ahora tenemos una actitud, una voluntad, un pensamiento, unos sentimientos inclinados a hacer la voluntad del Señor. Así que el mundo alrededor está muerto mediante la crucifixión de Cristo Jesús. Es decir, ¿qué hablo con el mundo? Hermanos, que ya no sigo las tradiciones, las costumbres, los estándares de vida que el mundo me impone, sino que ahora yo camino diferente, ¿sí? Hermanos, ya no visto, ¿sí? Provocativamente en el caso de las mujeres. Ahora yo me guardo. Eso es, hermanos, el mundo. Pero también cuando hablamos de la carne, ya no tiene influencia de nosotros. ¿Qué es la carne? La atracción al sexo, la atracción a la droga, al alcoholismo, ¿sí? A las malas palabras. Eso es, hermanos, la influencia de la carne en nosotros. Así que ni el mundo, que es la parte exterior, ni la carne, que es la parte interior en nosotros, ya no cobra sus efectos.
y finalmente, hermanos, el mundo debajo de nosotros, que es la obra del diablo. ¿Sí? Ha sido derrotado. El diablo ha sido echado fuera de nosotros. Ya no tiene más habilidad, ya no tiene más influencia, ya no tiene más poder en nosotros. Entonces, me quedan 2 minutos, hermanos. Resumo esto. Lo que sucedió en el Gólgota, hermanos, hace 2000 años, tiene un hondo significado. Lo que parecía ser la obra del diablo, cernida contra el Hijo de Dios, resultó en una gran bendición para la humanidad. El diablo pensaba que estaba matando al Hijo de Dios, pero hermanos, se convirtió en la obra más perfecta. El plan que Dios orquestó iba más que la victoria, hermanos, de Satanás sobre la humanidad. Hermanos, Cristo Jesús ahí, hermanos, en la cruz sucedieron 3 grandes acontecimientos. Primeramente, hermanos, el plan que Dios diseñó ahí es que está mostrando su amor por la humanidad. Cristo Jesús fue puesto en la cruz por voluntad del Padre Celestial, mostrando su amor para la humanidad. Para Jesucristo, hermanos, muestra ser su voluntad del Padre Celestial. Había una unidad, había un acuerdo mutuo. Y para la humanidad, la cruz representa, hermanos, el plan de la salvación, de la justificación, santificación, y ya no hablé sobre la glorificación, hermanos, pero lo podemos mencionar. La glorificación habla sobre el plan de que nuestro cuerpo será llevado ahí en el cielo y algún día nuestros cuerpos corruptibles serán tornados en incorrupción. Hermanos, la cruz tiene un efecto, hermanos, que trasciende todos los tiempos, todas las edades y todos los años. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aleluya. Gracias, hermanos.